Bueno, hoy os traigo mi LP de captación de sponsors que en su momento empecé a principios de la cuarentena con el crowdfunding para intentar llegar a una financiación privada. Luego, como ya lo tenía a medias, pero nunca, o sea, lo estaba aplicado, pero nunca lo terminé de escribir porque al no tener resultados pensaba que no valía de nada, pero obviamente sí. Y lo volví a aplicar en Junction X Barcelona para conseguir sponsors en el último momento y ya sabéis los resultados. Primero os explicaré cuál es el punto de vista del sponsor, luego a quién contactar, más formas de contacto más útiles, que hay que tener en cuenta a la hora de ofrecer, una cosa importante sobre la lista de empresas, el proceso de venta final y ya estaría. Bueno, primero, en el punto de vista del sponsor, ¿cuántas veces habremos puesto, por favor, apoya la causa o me gustaría hablar con alguien de la empresa sobre patrocinio? ¿Puedo hablar sobre patrocinios? ¿Eres tú? O cosas así. Y es que en realidad el problema de las empresas, sobre todo si son grandes, es que tienen demasiadas propuestas. Entonces, si empezamos de esta forma, nos van a filtrar enseguida. Y la solución a esto es que tengas un pitch claro, que seas muy creativo, customizar cada propuesta, etcétera, etcétera. Llamar la atención y ayudarles sobre todo a conectar con su público objetivo. Y viene luego la pregunta del millón, ¿a quién contactar? Y en este caso solemos hacer bastantes errores de, vale, pues esta persona es de esta empresa, ya está, le contacto. Y no debería de ser así. ¿Qué personas tenemos que evitar? El Sponsorship Manager. Primero que nada porque es el mítico gatekeeper que tienen, o sea, su trabajo literalmente es evitar personas que quieran hacer sponsors. Porque si son sobre todo marcas grandes, hay muchísimas pequeñas empresas que lo quieren hacer. Lo segundo, los formularios online de patrocinio, sobre todo de grandes empresas que pone info arroba no sé qué. No, sobre todo cuando no encuentras el mail, etcétera. Son gatekeepers automáticos que de hecho es más fácil porque no tienes que pagar a nadie para evitar a la gente. La tercera son agencias de patrocinio, que en esta casi nos metemos con Junction, pero uno, no teníamos dinero y dos, quedaban 3 semanas para el evento. Tercera cosa que evitar, porque el patrocinio básicamente lo tienes que conseguir tú, porque tú conoces tu marca. Y cuarto, el CEO y presidente. Primero, porque si lo consigues contactar te va a mandar a otra persona y esta otra persona te va a hacer de gatekeeper. Y sobre todo si son empresas grandes. En el caso de que sean empresas pequeñas, startups, pymes, etcétera, sí que es viable ir al CEO presidente porque puedes básicamente abrirle la mente. Igual lo consigues a partir de ahí. ¿A quién sí contactar? Normalmente el brand manager o alguien que esté eso con el branding, porque ellos normalmente tienen flexibilidad, presupuesto y te pueden dar el sí final. El general manager también. Y finalmente el marketing manager, sobre todo si es regional. Si estas son empresas grandes, pues si es de Barcelona, el de Barcelona. No vas a contactar al que dirige toda Europa. Muchas veces, bueno, hay algunas en las que dependiendo del producto que vendes también puedes contactar a recursos humanos porque este luego te pasa a brand manager, etcétera. Em, la idea bastante factible es contactar a varios porque es, por ejemplo, de marketing y de branding suelen haber varias personas trabajando en el equipo, así que contactar a todos y así al menos en el café se hace un diálogo sobre tu proyecto. Luego, sobre cómo conseguir emails y nombres, primero revisa tus contactos, puede que tengas personas de segundo o tercer grado que hayas aceptado en LinkedIn, por ejemplo, y que realmente te interesen y que no te hayas dado cuenta. Comunicados de prensa, a veces durante los comunicados de prensa de estas empresas te salen citas del brand manager, porque ellos son quienes han escrito esto. Entonces, o también poner en Google arroba empresa.com o .es y te pueden salir varios mails de la empresa, es una forma. Y luego por LinkedIn, obviamente, esto os lo mandé en la cuarentena, pero es una forma de, o sea, de buscar a personas sin el LinkedIn Premium, aunque es un poco coñazo, la verdad. Y la última son llamadas y directorios y lo más importante es llamar para preguntar el contacto a quien tienes que dirigirte y no hacer la reunión por llamada. Entonces, una vez hayamos contactado a nuestro sponsor, tenemos que tener muy claro qué es lo que ofrecemos, porque un sponsor normalmente quiere tres cosas. Una,
usar los atributos de tu marca para introducirlos al suyo. 2. Llegar a tu público objetivo y conectar con ellos, es decir, aprovecharse de tu público. O tercero, obtener beneficios tangibles que puedan añadir valor a la relación con su público objetivo. Por ejemplo, eventos, etc. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, definir muy bien la marca y los hot buttons, es decir, cuestiones que provocan emociones fuertes en nuestro sponsor. 2. Definir la audiencia en términos de qué es lo que les interesa a ellos y qué podemos ofrecer nosotros de nuestra propia audiencia. Y tercero, hacer un inventario de todo lo que puedes ofrecer, además de hacerlo largo y obviamente de forma creativa. Pero nunca ofrezcas todo lo que tengas a un sponsor, sino piensa bien lo que tienes. Luego, a la hora de hacer nuestra lista de sponsors potenciales, un fallo que hacemos es que buscamos empresas en vez de marcas específicas, productos o servicios de estas empresas. Entonces, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, Coca-Cola es la empresa madre pues, de Fanta, de Sprite, de no sé qué. En este caso porque son todas bebidas, pero en otras empresas puede que no. Entonces, nuestra propuesta tiene que ver más con la imagen de Coca-Cola o con la imagen de Sprite, que es lo que queremos nosotros mostrar. Hay que prestar atención a esto. Y finalmente tenemos el proceso de venta que se divide en 3 partes: el research, es decir, la investigación, la reunión y la propuesta. Yo solo llegué a la parte de research porque la reunión y propuesta, bueno, 3 OVVs de Junction sí que logré hacer, pero no me llevaron a ninguna parte. Y la propuesta, entonces, en el research lo importante es sobre todo recopilar la información que necesitamos del sponsor, ya sea objetivos de marketing a largo y corto plazo, cuál es su target, necesidades, exclusividades, etc. Muchas marcas, empresas grandes sobre todo, ya tienen un documento con directrices de patrocinio. Y esto es la vía más fácil de conseguir información, y esto es simplemente pedirlo. Y la tercera, la más obvia, que a veces no lo hacemos, es investigar su página web, redes sociales, campañas de televisión, etc. etc. A la hora de la reunión, si es la primera, hacemos como reunión previa. ¿Para qué? Para coger los insights que ya hemos recopilado antes y los insights que vamos a sacar durante esta reunión. Es decir, hacer preguntas que hayan surgido a lo largo de la investigación. Y es muy importante que en vez de, por ejemplo, preguntar ¿cuáles son tus 5 objetivos de marketing más importantes? Pues preguntar, oye, parece que está incrementando vuestro target joven. ¿Se debe a que habéis en cambio de dirección o porque estáis extendiendo el mercado? Hay que darle ahí una vuelta. Y finalmente tenemos la propuesta. Hay muchas plantillas de captación de sponsors, pero la cosa aquí es ser creativos. Entonces puedes usarlo como base, pero mejor no. La segunda es tener muy claro que vendemos una visión, no estamos vendiendo beneficios. Y la tercera es obviamente hacer un call to action, tener siempre en mente que el sponsor es tu cliente. Y ahora sí, ya finalmente la aplicación en Violets, bueno, lideré en su momento la estrategia de contacto de sponsors de crowdfunding, que al final llegó una pandemia y nos lo tiró todo para atrás. Entonces respuestas normales que obteníamos era como, oye, que no. Primero porque se trataba de un corto que se hacía en una discoteca, entonces las empresas no lo veían para nada factible, porque no había ninguna posibilidad de, oye, vamos a patrocinar esto en una discoteca, porque las discotecas no iban a abrir. De hecho, es que estamos en casi en noviembre y no han abierto, así que pues tenían razón. Y me encargué, bueno, hice pitches, los touchpoints de LinkedIn, que no los voy a poner, no me voy a poner a leeros todos, pero están en el LP. Con Junction X Barcelona me volví a leer el LP y hice un par de pitches que al final conseguí 3 OVVs que no resultaron en ninguna de esto. Y entonces aquí vemos como las respuestas típicas que tuve, que ponía: the hackathon event sounds exciting, but our marketing budget had to be cut due to the recent events regarding the virus, and it's already assigned for 2020.
Entonces, de donde han cortado de primeras han sido de marketing, y si era un evento físico, pues más todavía, y online, pues se ve que tampoco les interesaba. Y finalmente hice un post Motorola de cómo me había ido y qué cosas había hecho mal, qué cosas había hecho bien. Bueno, por ejemplo, que había obtenido OBVs y que sí que existía un puesto que se llama Brand Partnership Manager, que a mí me contestaron bastante, sobre todo en Violet. Obviamente negativo, pues en grande y en mayúsculas estaba el COVID. Algunos pues ni me leyeron en LinkedIn. También hubo despidos en las empresas. Me pasaron que tuve que, o sea, hice reuniones o contacté y me dijeron, oye, que yo ya no trabajo en esta empresa. Y eso me dolió bastante. Y lo de no aceptar uno como respuesta, pero la situación pues tampoco era así. Lo aprendido es básicamente el LP, y The Next Steps está a manos de Marina porque ella es ahora quien lidera las colaboraciones en Violet. Y luego está mini guía de por dónde empezar con sponsors si no tienes ni puta idea. Y esto es todo por hoy y por este LP. Gracias por escuchar.